Se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 40 se encuentra a disposición de las señoras diputadas. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buen día, se han recibido los siguientes documentos. Un correo al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, por el cual informan que la señora ministra no podrá asistir a la sesión de hoy por compromisos contraídos con anterioridad, sin perjuicio de lo cual participarán en su representación las abogadas del Departamento de Reformas Legales. Se ha recibido un oficio del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género por el cual informan sobre las iniciativas que van a ser financiadas con el Fondo de Equidad de Género y los montos a los cuales ascenderían, y en particular dan a conocer la cantidad de dinero que se ha destinado al proyecto denominado 7 Pasos para dibujar una clítoris. Se ha recibido una comunicación del Comité Frente Amplio RD, Comunes y Convergencia Social, por la cual informan que la diputada Javiera Morales reemplazará a la diputada María Francisca Bello en esta sesión. Se ha recibido un correo de la ministra de la Corte Suprema, doña Gloria Ana Chevesich, por el cual informa que no podrá asistir a la sesión, ya que previo a ser convocada se debe consultar al Pleno de la Corte Suprema si es procedente su participación. En todo caso, manifiesta interés para ver otra fecha, para poder organizar eso. Y finalmente un correo de Abofem, por el cual informan que por temas de fuerza mayor no podrán participar en esta sesión. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Sí? Diputada Olivera, tiene la palabra. Sí, solo una pregunta, porque la señora Ana Gloria Chevesic dice que para poder venir tiene que tener un permiso, ¿cierto? Una autorización. Entonces, quizás nosotros debiésemos extenderle la invitación con una fecha estipulada, para que ellos puedan tramitar en el fondo con una fecha fija esa autorización. Muchas gracias. Gracias, diputada. ¿Alguien más? Perfecto. Ya. Entonces, ofrezco la palabra sobre puntos varios. Diputada Orsini tiene la palabra. Sí, gracias, presidenta. Quisiera señalar a las colegas parlamentarias y a usted una situación que me parece del todo relevante. El día 15 de marzo, en esta misma comisión, me tocó abrir esta sesión de manera accidental y en la cuenta se leyó que se había recepcionado una carta por parte de una funcionaria que denunciaba acoso sexual y laboral por parte de un parlamentario quien sería su empleador. Se abrió la palabra en esa sesión y luego de escuchar la palabra de algunas parlamentarias, en mi calidad de presidenta accidental, yo solicité que pudiésemos oficiar a la Secretaría General de la Cámara para que el cargo de directora de la unidad de género que estaba vacante pudiese ser lo antes posible ocupado y que por favor se siguiera el protocolo de acoso sexual que en esta misma comisión despachamos a la sala y votamos, y hoy día es parte de nuestro reglamento. Luego, el diputado que había sido denunciado de acoso sexual en función de esa discusión que dimos en esta comisión, se sintió directamente atacado, por tanto solicitó en virtud del artículo 33 defenderse en sala, en cuya oportunidad yo tomé la palabra por punto de reglamento y señalé que era contrario a lo que establecía el protocolo de acoso sexual que un denunciado pudiese hacer uso de la palabra en sala para referirse a un suceso que estaba siendo investigado por la comisión especial que trata este asunto y que estaba absolutamente fuera del reglamento de protocolo de acoso sexual, y pedí que por favor no se le diera la palabra al diputado, a lo que el presidente en ese momento de la corporación no accedió. Se le dio la palabra y él tuvo varios minutos para poder defenderse de esta acusación que se le estaba haciendo. Luego el diputado envía al secretario general una carta pidiendo que se respete el protocolo de acoso sexual y cree que esta comisión no respetó el protocolo de acoso sexual al haberlo tratado en un punto de la cuenta. Y el secretario general le reenvía esa carta a la Comisión de Ética y hoy día yo estoy siendo
juzgada en la Comisión de Ética por haber solicitado que se respete el protocolo de acoso sexual. Y el diputado que fue acusado de acoso sexual no está siendo procesado, ni nadie más está siendo juzgado. Entonces, yo quisiera pedir, Presidenta, que pudiésemos oficiar a la Secretaría General, nuevamente solicitando que por favor se respete el protocolo de acoso sexual que aprobamos en esta comisión, y si es necesario que se hagan capacitaciones a la Secretaría, a los parlamentarios, para que todos tengan conocimiento de este protocolo y que no se vuelva a pasar a llevar el protocolo de la forma en la que se pasó a llevar, y que no puede ser que la única diputada que ha estado en distintas instancias pidiendo que se respete el protocolo sea la única que hoy día arriesga a ser sancionada. La verdad que me parece grave, me parece un problema, y creo que es importante que podamos oficiar a la Secretaría General para hacer un llamado de atención sobre cómo se está tratando el protocolo de acoso sexual en esta corporación, porque no puede ser que se pase a llevar y que la única persona que hoy día está siendo acusada de haber hecho las cosas mal es la única parlamentaria que pidió que se respetara el protocolo. Eso, Presidenta. Perfecto, diputada Orsini. Voy a ofrecer la palabra. Diputada Mix, por favor. Puede hacer uso. Gracias, Presidenta. La mía perdida, pensé que se había suspendido, así que corrí para llegar. Sumado a lo que acaba de exponer la diputada Orsini, a mí me preocupa mucho de que nosotras, que somos la comisión que ha impulsado y empujado también, no solo el protocolo de acoso que funciona en la Cámara, sino que además de haberlo discutido, de haber aportado también en su elaboración, creo que nosotros también, ya se hizo, me parece que con el año pasado, y creo que hay que reiterar a la Secretaría General la necesidad de que se contrate a la persona encargada de género de la Cámara. Ese es un cargo que está vacío, que en algún momento se tuvo a una persona en ese cargo, finalmente nunca se consolidó ese cargo, y creo que es fundamental, porque este tipo de situaciones podrían ser analizadas desde esa área, teniendo todas las precauciones y apegándose a la aplicación del protocolo. Y además que a mí me sorprende mucho, porque finalmente termina siendo lo que le acaba de ocurrir a la diputada Orsini, Presidenta, un ejemplo más de cómo actúa el patriarcado en este Congreso. Es decir, quienes definen al final si lo que se dijo en la sala o no son hombres. Y mandan a una comisión de ética a una mujer por reclamar la protección de la identidad y del caso de otra mujer, porque así fue. A mí me consta porque yo estaba ahí, de hecho lo comentamos con la diputada Orsini. Entonces, primero creo que hay que exigirle a la Cámara la contratación de la funcionaria que esté a cargo de los temas de género. Y segundo, que efectivamente se apeguen. Yo creo que ni conocen el protocolo y quizás nunca lo leyeron. Yo creo que es una obligación, estando en la mesa, dirigiendo la corporación, y en la Secretaría General debieran leer el protocolo de acoso, que hoy día es un estándar incluso bajo para lo que se está exigiendo a las instituciones públicas. Así que yo insistiría, todo mi apoyo también a la diputada, pero además de plantear como comisión que estas no son batallas para retroceder, y esta es una muestra más de la falta de conocimiento, de no entender lo que significa hacer una denuncia de esa envergadura, de no proteger la identidad, de revictimizar finalmente a esa funcionaria, y que fue precisamente aquello que la diputada quiso evitar, y que ocurrió todo lo contrario. Salió el diputado en plena sala a defenderse, leyendo mensajes de su ex trabajadora, haciéndose víctima incluso de una situación, y todos fuimos testigos de eso, y nadie actúa para parar ese tipo de acciones. Entonces, de verdad que es grave, y creo que si nosotros como comisión no somos capaces de parar esta situación, nadie más lo va a hacer. De hecho, yo les quiero comentar, ustedes conocen el libro que sacamos, que les he hecho llegar a todas ustedes,
que además nosotros al terminar nuestra gestión en la vicepresidencia aplicamos una encuesta que no todo el mundo lo contestó, pero un porcentaje importante que nos permitió tener una muestra representativa de esas preguntas y que no solo involucraba a los parlamentarios y parlamentarias, también a los funcionarios y funcionarias, que la mayoría de las veces sufren violencia incluso por abuso de poder. Y creo que esos datos no son menores, porque nos muestra el aumento de la violencia en la corporación y nos muestra el aumento también de la tolerancia que está existiendo respecto de este tipo de denuncias y este tipo de situaciones. Datos que entregamos a la biblioteca porque ellos también están haciendo un estudio respecto de este aumento de violencia que se está dando particularmente en el Parlamento chileno. Que ustedes son testigos a diario de aquello. Entonces, si nosotros no somos capaces de parar esto, Presidenta, al menos con una queja formal de la Comisión, por la no existencia de la encargada, que está creada por cargo ya, es cosa de licitar el cargo y llamar a concurso, y segundo, hay que efectivamente, aquí están pagando justo por pecadores, una situación que lo que hizo la diputada fue defender a la víctima en este caso puntual. Eso, Presidenta. Diputada Marta González. Presidenta, no, solo preguntar si es que ya la Comisión de Ética se ha pronunciado y también si la Comisión de Ética conoce y tiene disponibles los protocolos que se han señalado, porque nos parece insólito. La Comisión de Mujeres conoce estos procedimientos, sabe que obedecen a estas prácticas añejas que queremos que se terminen, pero sin embargo siguen sucediendo y es por esto también que no debemos bajar los brazos y poder reforzar los protocolos que han salido desde esta misma comisión y pedir que se ciñan también a eso y también a la mesa. Yo recuerdo el momento en que menciona la diputada Orsini que se dio eso y que todos quedamos bien asombrados, digamos, de que se hiciera de esa forma y que también se le diera tribuna en ese espacio para tratar ese tema que a todas luces no correspondía. Así que yo pediría, Presidente, que podamos hacer llegar cartas a la mesa, a la Comisión de Ética y tal vez a los comités de que se difunda el reglamento en todas las bancadas. Gracias, Presidente. Perfecto. Diputada Orsini y a continuación la diputada Morales. Sí, Presidenta, sobre el punto que señala la diputada, lo más raro de todo es que acá lo que hace es que el diputado acusado envía una carta al secretario general, no a la Comisión de Ética, al secretario general denunciando infracciones reglamentarias, no a mí, sino que en general de cómo se habría, según su interpretación, infringió el reglamento por parte de la corporación a la hora de tratar su caso. Y la carta cierra la carta solicitando, dice, solicito a usted, al secretario general, que tome conocimiento de los hechos, instaure los sumarios y sanciones que correspondan de acuerdo al reglamento y normas que rijan el buen funcionamiento de esta corporación, a fin de que no se vuelva a repetir esta imperdonable falta de rigurosidad y prudencia revestida de evidente mala fe respecto al manejo de este tipo de denuncias. Y el secretario general toma eso y lo reenvía a la Comisión de Ética, y la Comisión de Ética lo entiende como un requerimiento en mi contra por parte del diputado y lo acoge como un requerimiento. Entonces, ni siquiera es que el diputado Lime haya enviado a la Comisión de Ética. Él envía con justa, quizás en justicia, si efectivamente él tiene el mismo punto que hice yo. No se respetó el protocolo. Por distintos motivos llegamos a las mismas conclusiones. El protocolo no se estaba cumpliendo, él hizo esa denuncia al secretario general, el secretario general se lo envía a la comisión y la comisión lo admite como un requerimiento en mi contra. Entonces acá es una serie de instituciones o personas que fallaron haciendo que el protocolo no se respetara y que luego quien está hoy día sometido a un proceso disciplinario soy yo, que lo que hice en 2 oportunidades distintas fue solicitar que se cuidara a la víctima y se siguiera el protocolo. Entonces es una seguidilla de situaciones que no corresponden. Diputada Morales, tiene la palabra. Gracias, Presidenta.
sobre el punto. Entonces, según lo que entiendo de la diputada Orsini, acá hay diversas irregularidades. Primero, que en base a qué atribuciones el secretario reenvía a la Comisión de Ética. O sea, y creo que eso es un punto que como comisión debiésemos hacer ver a la presidencia de la mesa y también a la secretaría, porque no procede que yo entiendo que el secretario no puede hacer funcionar o enviar denuncias o requerimientos al comité de ética menos que un parlamentario lo solicite expresamente. Entonces yo creo que ahí hay ya una primera dificultad y también en segundo lugar insistir en que acá entiendo que es parte de esa secretaría quien está en falta hoy día o atrasado en el procedimiento de aplicación del protocolo. Entonces tenemos una persona igual o un cargo que está en una situación en que no ha aplicado un protocolo, no ha hecho avanzar un protocolo por diversas razones, pero que además acá se saltaría ese mismo proceso al llevar este requerimiento al comité de ética. Yo creo que lo que acá procede es solicitar que retire esa solicitud al comité de ética porque no es procedente. Eso, presidente. Perfecto. ¿Alguien más? Bien. Bueno, diputada... ¿Sí? Es que no sé si yo no tengo la información completa o efectivamente no se ha dado. Nosotros estuvimos hace varias sesiones pidiendo que se ocupara un cargo que era la encargada de género de la Cámara, entiendo que es el cargo. Sí, y no sé si ya está nombrado, no sé si el concurso está operando y si pudiéramos hacer los oficios o las preguntas correspondientes a quien está a cargo. Sí, por supuesto. Bueno, recogiendo las palabras de todas las diputadas que han intervenido, yo, bueno, me sumo a la preocupación y, por supuesto, a las solicitudes que acá han surgido. Lo que sí quiero antes aclarar respecto del nombramiento de la encargada de género, me informan desde la Secretaría que efectivamente está nombrada ya la persona, es Marian Enríquez, su nombre. De hecho, estuvo presente en la actividad del lanzamiento del libro el día jueves antepasado, diputada Mix, en la actividad. Entonces me parece importante que podamos nosotras también tener una conversación, quizás invitarla a la comisión, para que también podamos conocerla en la lógica también de lo que han señalado la diputada Orsini y también otras de las diputadas que han intervenido respecto de esta necesidad de que se dé a conocer, que exista capacitación, que exista una forma de poder todas y todos quienes trabajamos en este espacio, tener el conocimiento y, por supuesto, ahora tener la posibilidad de seguir los procedimientos en rigor, porque en definitiva lo que entiendo es que en ese minuto no estaba nombrada la encargada de género y fue lo que provocó, digamos, toda esta seguidilla de problemas que tanto la diputada Orsini como el diputado que se hace mención, ¿cierto?, estarían reclamando con justa razón, porque es lógico, si los procedimientos están hechos para que se respeten, se cumplan, y en ese sentido también es lógico que me sumo a la preocupación, pero descartado ya el tema de la encargada de género, porque eso efectivamente ya está nombrado, está formalizado, existe un nombre, una persona, ¿cierto? Y como les digo, yo también además les propongo que la podamos invitar a la comisión para que la conozcamos, ¿cierto? Vamos a ver quién es y más o menos cuál es la lógica del trabajo que se pretende llevar adelante, porque me parece que también es algo en lo que estamos al debe, el hecho de durante el año pasado, recuerdo que no fue solo en esa ocasión, sino que con anterioridad a la ocasión que recuerda la diputada Orsini también hicimos presente la preocupación, oficiamos también en su oportunidad para que nos informaran en qué estaba esta situación. Así que para que podamos recabar el acuerdo, si me ayuda la secretaria, por favor, con todas las solicitudes. Primero era respecto de hacer una nota a la mesa, ¿cierto?, según lo que proponía la diputada Morales, manifestando la preocupación procedimental respecto de por qué se envía en definitiva esta carta, porque derechamente es una carta, no es un requerimiento propiamente tal y que tampoco está con un nombre en particular en contra de quien se dirige. Por lo tanto, ahí también, para efectos de poder aclarar aquello, y si procediere, por supuesto, que se retire, como lo ha mencionado acá la diputada Morales, al no aparentemente, cierto, sujetarse a ningún tipo de procedimiento actualmente establecido. Así que primero, si pudiéramos acordar aquello, ¿sí? Perfecto. Habría acuerdo.
lo otro que se propone también es respecto de el conocimiento del protocolo. Yo creo que ahí debiéramos tomar el acuerdo de invitar a la encargada de género y que nosotras digamos, propongamos esta idea que tenemos, que sale acá de la diputada Orsini, que tiene que ver con la posibilidad de hacer alguna jornada de capacitación, que quizás se le haga llegar una copia a cada parlamentario o parlamentaria, a su equipo, para poder tener también la información y entender que es parte del reglamento que nos rige actualmente hoy día y que también está siendo objeto de revisión por parte, ¿cierto?, de la mesa, para que también se aclare que esto es parte de las normas que hoy día nos rigen y que quizás no todos tienen tan claro que efectivamente eso es así. Entonces, pido el acuerdo para que podamos invitar a la encargada de género, le pidamos la posibilidad de hacer estas capacitaciones y proponerle esta idea respecto de la información, ¿sí? Perfecto. Y el tema de la encargada de género lo descartamos porque ya sabemos que está nombrada formalmente. ¿Sí? Bien, perfecto. Muchas gracias, diputadas. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Bien, entonces vamos a pasar a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto abocarse a la siguiente tabla. Primero, recibir a la agrupación Yo Quiero Estar, con el objeto de que expongan sobre un proyecto de teletrabajo para materias de corresponsabilidad. Están invitadas y participan doña Verónica Campino, doña Francisca Ayala, don Pedro Espinosa y doña Jacqueline Deutsch, para que puedan pasar. Sí, por supuesto. Bueno, les damos la bienvenida. Muchas gracias por venir. Ya habíamos 2 veces hecho el intento de que pudieran estar y lamentablemente el tiempo siempre se hace muy poco. Han habido muchas vicisitudes que nos han hecho suspender la comisión lamentablemente en un par de ocasiones, así que les pedimos las excusas por eso, pero por fin ya están acá, así que vamos a esperar que se pueda proyectar la presentación para que puedan hacer uso de la palabra. No, ¿ustedes me dicen quién va a partir? Parto yo. Ya. Voy a partir Verónica, Francisca y Jacqueline. Perfecto. Y agradecer la invitación y esta vez parecía que no iba a caer de nuevo, De hecho, pero no fue. Así que la tercera es la vencida en este caso. Sí, también conversábamos respecto de eso en algún minuto y era, no puede ser. Sí. La tercera es la vencida porque... Sí, no, perfecto. Entonces ahí ya está proyectada la presentación para que Verónica pueda hacer uso de la palabra. Ahí estamos. Bueno, saludar a todos los integrantes de esta comisión, las diputadas presentes, a todos quienes nos están escuchando también por las diferentes plataformas. Ahí estamos esperando que se pueda poner. Ah, es que yo lo veo, nosotros lo vemos, pero sale que vista el presentador, no sé si... ¿Entendido? No, es que eso no nos sale entendido ahí. No, pero ahí no. Ahora sí que sí. Dale, Fran, a la otra. Ahí. Nosotros venimos acá a la comisión a pedir, nosotros somos una organización de la sociedad civil que estamos organizados principalmente a través de las redes sociales y lo que buscamos es que el derecho al teletrabajo y la jornada híbrida no dependa de la alerta sanitaria como es hoy día, sino que sea un derecho permanente. Dale, Fran.
Y nos preparamos para esta presentación. Hicimos varias encuestas tratando de levantar indicadores de cuál es la realidad que nosotros vemos en nuestra comunidad. Nos contestaron más de 2.000 personas las diferentes encuestas que hicimos durante las últimas semanas y meses. ¿Y por qué es tan importante que esto se legisle de forma permanente? Primero, porque si no, vamos a tener muchas renuncias de parte tanto de la mayor parte de mujeres que no tienen redes de apoyo. Lo que medimos nosotros es que un 60.3% de las personas encuestadas, 61% de mujeres y un 30% de los hombres, está evaluando o va a renunciar si no se legisla el derecho al teletrabajo de forma permanente. Y esto está muy relacionado también a la precarización que tienen hoy día los cuidadores, tanto mujeres como hombres, que al no tener redes de apoyo, ¿qué es lo que hacen? El 47.6% utiliza permiso administrativo, un 42% utiliza vacaciones y un 49.5% utiliza licencias médicas para poder cuidar a su familia. Esa es la realidad que hoy día vive nuestra comunidad. Y adicionalmente esto también se condice con lo que dicen los estudios, que no son nuestros estudios, sino que estudios internacionales, que muestran que en Chile el nacimiento del primer hijo aumenta hasta en un 38% la informalidad laboral femenina, frente a la rigidez de la jornada, porque yo creo, me imagino hay muchas madres aquí, y lo que sucede cuando nace el hijo es que nos piden trabajar como si no tuviésemos hijos y criar como si no tuviésemos trabajo remunerado. ¿Y eso qué hace? Que tengamos que renunciar y migrar al trabajo informal. ¿Y cuál es un segundo punto? Que nosotros, estas son las únicas láminas con indicadores SIDA, pero creemos que era importante traer el dato y no tanto la percepción. Creemos que tiene que ser garantizado porque es importante que sea un acuerdo, pero cuando nosotros empezamos a preguntar ¿qué pasa cuando las diferentes personas, hombres y mujeres en nuestra comunidad, piden teletrabajo aún con las leyes de alerta sanitaria? Un 40% se ha negado, un 45.4% se ha aceptado y un 13.7% no ha solicitado. Y cuando nosotros preguntamos cuál es la razón de la cual se niega el teletrabajo en este 40% de los casos, la gran razón es la preferencia de la empresa por trabajo presencial, o sea, un 72%. Después viene falta de confianza con un 14,8% y después las limitaciones técnicas con un 2,8%, lo que demuestra que es lo menos y que aquí lo que tenemos es una cultura de la presencialidad y que a las personas les gusta que ver a la persona trabajando, lo cual es súper legítimo, es muy legítimo, pero también le crea un problema a cuidadores que no tienen redes de apoyo a la hora de cuidar a su familia. Y de las personas que no se han querido solicitar teletrabajo, un 31% no lo ha hecho por miedo a represalias, ¿ya? Y un 12.8% de los encuestados dice que su empresa tiene soluciones para conciliar las responsabilidades personales y profesionales. O sea, un porcentaje bajo dice que la empresa es parte de la red de apoyo, por poner de alguna forma. 61% dice que a veces y se me fue, el 12% creo que decía que nunca. Entonces, esto es lo que buscamos con estos indicadores, como traer un poco un diagnóstico de lo que nosotros vemos desde nuestra comunidad, qué es lo que está sucediendo y que claramente también responde a esta crisis de cuidado y sobre todo de falta de red de apoyo, y aquí yo termino, Fran, y la verdad es que si decimos que la familia es el núcleo de la sociedad, no tenemos solamente que decirlo, sino que tenemos que actuar y ser consecuentes de que un niño o una niña no llega a una familia, llega a un país. Y como país también tenemos que acogerlos a quienes son sus cuidadores. En ese orden de ideas, como organización nos hemos planteado la necesidad, por un lado, de legislar respecto a este tema y elevar en el fondo esa necesidad a quienes crean las leyes en nuestro país, pero siempre con la mira en ciertos principios que esta legislación debería contener para dar una respuesta efectiva a quienes nosotros representamos, que son cuidadores y cuidadoras. Y en ese sentido, el principal es que tiene que ser un derecho. Hoy día existe una legislación que permite el teletrabajo, está contenida en el Código del Trabajo, es solo para el sector privado por un lado, pero además habla de que el teletrabajo se obtiene mediante un acuerdo con el empleador, lo cual, de acuerdo a las cifras que nosotros hemos levantado, en la práctica es poco frecuente que ocurra como un acuerdo. Y por tanto creemos que además, considerando que existen estos grupos protegidos, que son los cuidadores, y a quienes ellos cuidan, que a su vez debemos proteger, es necesario que esto pase a ser un derecho, más que solo un mero acuerdo con el empleador. Igualmente hemos planteado que la jornada híbrida y el teletrabajo deben conversar como una sola cosa.
Hemos escuchado muchas veces que se abre la puerta a una jornada híbrida de trabajo, cuando efectivamente existen trabajos que podrían realizarse 100% mediante teletrabajo, que no requieren una presencialidad ni siquiera en una parte de la jornada. Sentimos que ambas cosas pueden y deben conversar, no imponer una jornada de teletrabajo, no imponer tampoco una jornada híbrida, sino que se dé la flexibilidad para que cada familia determine qué herramientas ocupar para conciliar su vida familiar y laboral y al mismo tiempo en qué medida utilizar esa herramienta de trabajo. Jackie. ¿Y sí? Bueno, nosotros hablamos acerca del principio de corresponsabilidad social. Es una mirada integradora que articula los diferentes actores de la sociedad. Un niño, como decía Verónica, no llega solamente a una familia, sino que llega también a una sociedad. La crianza, la educación es una mirada integradora que articula la familia, la sociedad, las escuelas, las empresas y el gobierno. Cada uno tiene un rol en el que participa y en el cual se permite la conciliación de la familia y el trabajo remunerado. La crianza y la educación en la infancia, por supuesto que son importantes en términos de lo que participa la familia y el colegio, pero también la sociedad le tiene que entregar la posibilidad a esta familia, a esta madre, a este padre, a este cuidador, para que pueda ejercer su rol. En cuanto a la salud mental de los niños, las niñas y los adolescentes en nuestro país, tenemos unos porcentajes de salud mental infantil que son realmente muy desesperanzadores. Entre un 16 y un 20% de los niños entre 0 a 6 años sufren de depresión, ansiedad, problemas para dormir, problemas para concentrarse, timidez y problemas psicosomáticos. Esto suena como bastante así fuerte y es difícil de poder dimensionar, pero son estudios epidemiológicos que se han hecho, hay 4 grandes estudios epidemiológicos que se han hecho en los últimos años, presentados por el doctor en psicología Felipe Lecanelier, y que entregan estos resultados. Y en la adolescencia, entre un 22,5% de los adolescentes chilenos ha sufrido algún trastorno de salud mental. Aquí se muestra lo que sucede en la primera infancia, también se ve reflejado después en las distintas etapas de los niños y de los adolescentes. El consumo de drogas y de alcohol es el más alto de América Latina. El índice de suicidabilidad ha aumentado muchísimo, especialmente después de la pandemia. Entonces la presencia del cuidador, de un cuidador significativo, ya sea el padre, la madre, son centrales para generar los vínculos de apego que permiten entregar a los niños las herramientas para que puedan tener un desarrollo sano y seguro. Bueno, en ese contexto, nuevamente sentimos que esta herramienta se vuelve imprescindible en atención a la necesidad de presencia de padres, de madres, de cuidadores con quienes están siendo cuidados. Nos hemos enfocado ahora en los niños, pero también hablamos en representación de quienes cuidan a adultos mayores, niños con neurodivergencia, y ahí tenemos un gran espectro, personas en situación de discapacidad que requieren de una presencialidad, y que esta herramienta para quien cuida le permitiría también mantener una autonomía económica, tener acceso al mercado laboral. Por supuesto que beneficia más a las mujeres porque somos nosotras en general las que nos ocupamos más de las labores de cuidado, pero no debiese ser restrictivo. En ese sentido, ya existen distintas iniciativas de ley respecto a este tema que quiero abordar en términos generales, sé que ustedes las conocen. En primer lugar, existen proyectos presentados en la Cámara de Diputados. Hay un proyecto del diputado Carter que establece teletrabajo únicamente durante el periodo de vacaciones. Tenemos una iniciativa de la diputada Morales, que es 1 año de teletrabajo después del postnatal. Una iniciativa del diputado Palma que se presentó hace pocos días que establece teletrabajo para quienes cuidan a personas en situación de discapacidad o trabajadores con discapacidad, y también el proyecto de la diputada Orsini que establece teletrabajo para quienes tienen hijos en edad preescolar con neurodivergencia o con discapacidad.
Por otro lado, en el Senado existen otros 3 proyectos, un proyecto presentado por la senadora Núñez que habla sobre medidas en general de flexibilidad en el lugar de trabajo para quienes tienen hijos menores de edad, lo que incluye jornadas híbridas de trabajo. Y los 2 proyectos que fueron presentados recientemente, uno por el senador Saavedra y otro por el senador Bianchi, que plantean teletrabajo para quienes tienen hijos en edad preescolar, adultos mayores, personas en situación de discapacidad y neurodivergentes. Pero además nosotros en particular nos vamos a referir al proyecto del senador Saavedra. Sentimos que es el más completo, tanto en cuanto a los beneficiarios de esta posible ley, pero además respecto a que establece ciertos mecanismos tanto para la solicitud de teletrabajo como para las opciones que tiene el empleador de negativa del teletrabajo. Esa negativa tiene que ser fundada, y también establece mecanismos que garantizan el ejercicio de este derecho, derivando todo esto a la Dirección del Trabajo. Es por ello que sentimos que ese es el proyecto que resume de mejor manera esta necesidad y protege de mejor forma a los trabajadores que pudiesen acceder al mismo. No se escucha el video. Bueno, pero hace pocos días escuchamos al presidente de la República en la cuenta pública hablando sobre esta situación, hablando sobre la necesidad de legislar, sobre herramientas de compatibilización de la vida laboral y familiar. Y habló muy específicamente, dijo que el trabajo y la familia no deberían oponerse, no debería ser uno tener que elegir entre el trabajo y la familia. Esa frase a nosotros nos marcó mucho porque sentimos que hoy día, lamentablemente, todos estos proyectos de ley solo se enfocan en el sector privado, dejan fuera al sector público. Necesitamos en ese sentido una iniciativa que venga del Ejecutivo, pero con el apoyo transversal de los parlamentarios para dar respuesta a todos los trabajadores. Acá no pueden haber trabajadores de primera y segunda clase, no pueden haber unos que sí tienen derecho a compatibilizar su vida laboral y familiar y otros que no. Y es por eso que ponemos esta frase del presidente, que para nosotros es decidora. Hay una mirada que se está poniendo sobre la mesa, pero que tiene que ser para todos. Y por último, para terminar, estas son las personas a las que nosotros representamos. Estas son las familias que nosotros traemos hoy día acá. Los papás, mamás y cuidadores que necesitan esta herramienta de trabajo, que respaldan todas las iniciativas que salgan de este Congreso y por los que estamos hoy día pidiéndoles que nos apoyen y nos acompañen en esta cruzada. Gracias. Muchas gracias a Verónica, Francisca y Jacqueline. Bueno, la verdad es que es una necesidad, ¿cierto? Lo que ustedes plantean, la verdad, más allá de que son muy impresionantes los datos y los porcentajes que ustedes nos mencionan, en ese sentido me parece que es un tremendo aporte para nosotras hoy día poder tener esa información. De hecho, les queremos pedir que nos hagan llegar la presentación, por favor, a la comisión para nosotras poder también tener acceso permanente. Y bueno, yo creo que las voluntades, según lo que ustedes mismas ahí exponen en relación a las diversas personas, ¿cierto? Diputados, parlamentarios en general, diputadas, ¿cierto? Que han ido presentando estas iniciativas y que yo creo que en lo general comparten el espíritu de lo que aquí se expone. Ahora, tenemos la fortuna de que tenemos una de las autoras de uno de los proyectos que allí se mencionan, que es la diputada Orsini, que según entiendo es una moción que está hoy día en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Y bueno, yo quiero abrir la palabra al resto de las diputadas presentes porque en mi caso personal yo concuerdo con lo que ustedes dicen, me parece que es una necesidad, comparto las iniciativas que aquí se han mencionado, al menos en general. Habría que entrar a ver, por supuesto, ahí cómo se regula en lo particular, pero entiendo que hay hoy día un consenso respecto a este tema en orden a la necesidad de regular. Y por las razones que ustedes aquí también mencionan, que también responden a un criterio de realidad y también a un criterio que se ha ido implementando también en otros lugares, ¿cierto? Y que nosotros también estamos quedando un poco atrás en esto, y me parece muy importante que podamos quizás a través de esta presentación poder un poco activar o reactivar
esta discusión, aprovechando también que varias de las mociones que allí se mencionan fueron presentadas hace poquito. La de la diputada Orsini es un poco más antigua, ella lo presentó el año pasado, ¿no? Sí, a fines del año pasado. Así que, bueno, ofrezco la palabra al resto de las diputadas para que también puedan dar su opinión. Diputada Orsini. Sí, gracias, presidenta. Agradecer a las expositoras. Quería preguntarles si ustedes son parte de la mesa de trabajo que está hoy día funcionando, entiendo, en la comisión, o sea, con el Ministerio del Trabajo sobre conciliación de la vida familiar con la vida laboral, y si han sido parte de los acuerdos que ahí se han tomado, porque nosotros presentamos este proyecto de ley justamente para poder entrar en esta discusión que se estaba dando, que entendimos se daría con los actores, organizaciones de la sociedad civil, parlamentarios que hubiesen presentado estas mociones, y la semana pasada. Y si nosotros no hemos presionado acá para que se avance es porque entendíamos que con los resultados de esa mesa se iba a presentar un proyecto de ley que iba a tener un acuerdo importante de todos los actores involucrados en la materia. Creo que era la distrital, la antes pasada se iba a presentar, estábamos incluso invitados todos a la presentación de ese proyecto, sin embargo no se presentó, pero el presidente lo mencionó efectivamente en la cuenta pública, por tanto debiese ser presentado, pero quizás ustedes tienen más información que nosotros sobre ese proyecto, los términos en los que va a ser presentado y cuándo. Bueno, nosotros fuimos... tenía la palabra acá la diputada González, no sé si prefiere... Sí, le damos la palabra y a continuación la diputada González. Gracias. Bueno, nosotros fuimos parte de la mesa de trabajo que llevó adelante la Subsecretaría del Trabajo respecto a temas de conciliación de vida laboral y familiar. Expusimos en esa mesa, concurrimos también a la presentación del informe que se hizo de las conclusiones de esa mesa, y efectivamente lo que a nosotros se nos ha dicho es que esto debería generar un proyecto de ley sobre teletrabajo y otras medidas de conciliación de vida laboral y familiar. Había una invitación que efectivamente se suspendió. Lamentablemente no tenemos más información respecto a esta suspensión. Entendemos que por la declaración del presidente en la cuenta pública esto debería ocurrir, pero no hay plazo. Y eso es un problema, diputada, porque hoy día las leyes de teletrabajo por alerta sanitaria están entregando esta herramienta a muchos, sobre todo padres y madres de niños pequeños. Pero se termina el 31 de agosto la alerta sanitaria sin certeza de si se va a renovar o no, y por tanto sin certeza de si esos papás y mamás van a tener la herramienta desde el 1 de septiembre en adelante. Por eso es que nosotros traemos el sentido de urgencia al legislar. El ideal sería que hubiese una iniciativa del Ejecutivo, pero necesitamos avanzar de alguna manera porque hay que dar respuesta a todos los cuidadores que necesitan esta herramienta. Yo simplemente complementar lo que dice la Fran, y que cuando se suspendió el anuncio del proyecto de ley fue de verdad una catarsis la que hubo en la comunidad. Nosotros mostramos ahí más de 100 personas, pero tenemos grupos de WhatsApp de 1.200 personas, y fue una situación muy angustiante. Por eso nosotros venimos acá y quiero rectificar, o sea, estar muy de acuerdo con lo que dice la Francisca, necesitamos los plazos. A nosotros no nos importa quién presenta el proyecto, lo que nos importa es que tengamos ley. Entonces, por eso es el sentido de urgencia, y quiero ratificar lo doloroso que fue para la comunidad lo que pasó el 26, lo maravilloso que fueron las palabras del presidente, porque es verdad, dio mucho oxígeno, pero necesitamos certeza con los plazos. Diputada Marta González, quien además aprovechamos de agradecer porque ella es quien gesta, en definitiva, esta invitación. Hace varias semanas ya que estaba intentándolo, así que también agradecerle, diputada, porque la verdad es que es muy útil la información. Sí, bueno, agradecer el trabajo que han realizado la agrupación y todo este camino, ¿cierto?, de esta batalla de poner al centro esta problemática que nosotros la arrastramos hace mucho tiempo como sociedad. Y cuando yo conocí a la agrupación de Yo Quiero Estar, es difícil no abstraerse de la misma experiencia de maternidad que tuve, digamos, y cómo ha ido evolucionando, pero sin duda falta mucho, porque
mis hijos nacieron cuando recién estaba el postnatal de 6 meses, y recordemos que antes era de 3 meses, y de ahí para adelante ha sido una batalla poder lidiar con este tema de armonizar esta vida familiar, laboral. Hoy día aparece la palabra corresponsabilidad, que yo creo que está en nuestro país hace una década más o menos circulando, que digamos que engloba todo este tema, pero hoy día no deja de ser solo un concepto, porque todavía no tenemos en la práctica y en la bajada qué es lo que significa la corresponsabilidad entre el padre, la madre, la familia en general, el Estado y las empresas. Y esa es la batalla hoy día que hay que dar con mucha fuerza, y que el mundo del trabajo es un mundo que está, y hoy día este paradigma va a evolucionar mucho más rápido, el cambio de cómo concebimos el mundo laboral. Pero sin duda hay estas resistencias de varias partes. Y que tiene que ver un poco con esto de lo que se había anunciado y que de alguna manera se traba porque alguno de los actores no está teniendo todas las voluntades para avanzar, ya sea por parte de los trabajadores con sus gremios, porque tienen sus aprensiones en cuanto a la precarización del trabajo, en cuanto a que el teletrabajo no suple esta corresponsabilidad, porque la mujer igual va a tener doble o triple función en el fondo de estar cuidando y estar trabajando. Y por otro lado también lo que ustedes manifestaban en las gráficas de la resistencia por parte del empresariado, ¿cierto? El empresariado tiene también su resistencia a decir prefiero la presencialidad, prefiero en el fondo la empresa siempre su principal función va a ser el tema de la productividad, y en base a eso tiene resistencias que vienen un poco adquiridas en el tiempo porque siempre se ha hecho así las cosas y porque siempre le ha dado de esa forma el resultado, pero esta crisis de cuidado, esta inclusión de la tecnología y la pandemia por su lado han develado, ¿cierto? Y nos ha forzado también a avanzar en estos temas que de todas formas uno dice sí se ha podido, sí se han tenido que adecuar con todas las dificultades que tengan que ser, pero sí hoy día hay padres, madres que están usando la modalidad de teletrabajo porque lo fuerza una pandemia, pero hoy día decimos también que lo fuerza la necesidad y el bien mayor y el bien superior de los cuidadores y de las familias también. Entonces, un poco dicho esto, yo sé que el tema de corresponsabilidad tenemos mucho que avanzar. El tema de la crisis de cuidado también, por otro lado. Pero esto es una parte que va a apoyar a estas personas que hoy día lo están necesitando, a estas familias que hoy día lo están necesitando. Pero también preguntarles, hoy día, ¿qué porcentaje de familias o de mujeres o de padres está usando ese régimen, a quienes beneficiaría? Porque efectivamente uno podría pensar el teletrabajo, pero el teletrabajo va a ser acotado a ciertos rubros. Si, por ejemplo, no sé, si hay un tema de personas que son garzones o garzonas, por ejemplo, no podrían en ningún motivo ser teletrabajo porque sus funciones no corresponden a la funcionalidad que podría generar el teletrabajo. Y un poco también yo le pediría a la comisión que fuéramos parte de romper estas resistencias, ya sea a través de todas con nuestras bancadas, pero también de llegar a otros espacios. Hace poquito tuvimos a la subsecretaria y despachamos un proyecto de sala que dice que en los altos directorios de las empresas tiene que haber paridad. Entre hombres y mujeres, también porque eso nos va a permitir cambiar esta visión, de incorporar esta visión del cuidado, de lo femenino, del rol que le ha tocado a la mujer con todas estas mochilas encima, y después decir, bueno, esta mochila es del colegio, esta mochila es del gobierno, esta mochila es de la empresa, etcétera, para efectivamente aliviarle la carga a tantas mujeres que hoy día están colapsadas y sobrecargadas de funciones y además sin soluciones. Eso por un lado. Me gustaría, Presidenta, que pudiéramos ver a quién invitamos de parte de la CPC o de algún ente representación de empresa para que también podamos tener la visión de ellos y que también nos propongamos algún tipo de camino en ese sentido, y también a lo mejor representantes de los trabajadores, las trabajadoras como la CUT también, que ahí hay temas que resolver. También la dirigencia sindical en general ha sido masculinizada también, y también a las mujeres dirigentes les cuesta también poner su visión sobre los temas.
Y por otro lado también poder comprometernos de hacer las averiguaciones con la cartera de trabajo, con la cartera de mujer y también hoy día con la cartera de salud, que pudieran a lo mejor eventualmente, a raíz de esta crisis de los virus respiratorios que tenemos y el pic que tenemos, que se pudiera extender la alerta sanitaria como medida, digamos, de carácter urgente. Sabemos que no es la solución de fondo, digamos, pero también nos permitiría dar ciertas tranquilidades y seguir elaborando esta legislación. Y por otro lado también hacer una solicitud a la Comisión de Trabajo, que yo sé que están ellos con muchos proyectos, va a entrar la reforma de pensión, etcétera, pero también que se pudieran dar o citar a más sesiones, que pudiéramos atender este teletrabajo también con la urgencia que hoy día se necesita, y si pudiéramos hacer la solicitud como comisión, si la comisión lo tiene a bien, poder empujar desde esa forma, digamos, desde esta comisión, en primera instancia, se me ocurre que podríamos avanzar por esa línea. Muchas gracias. La diputada Romero me pidió la palabra. Yo soy de la idea de que leemos la palabra a ella y así ustedes pueden contestarle eso, para que retengan ahí. Por favor. Gracias, presidenta. Por su intermedio saludar a Yo Quiero Estar, que están aquí presentes. Yo lo conversamos con la diputada González hace un ratito en el pasillo. Hablamos de los distintos factores que pueden incidir, ya sea positiva o negativamente, pero a mí me queda una duda. Yo no sé si los proyectos que muestra en la presentación están acá en la Comisión de Mujeres, están en la Comisión de Trabajo, porque en definitiva entendemos la idea, que es hoy día el teletrabajo, pero no sé si está como la forma completa armada, para poder encauzarlo, porque lo decía la diputada González recién, claro, va a ser para algunos rubros, para otros no, y entendiendo que la alerta sanitaria efectivamente permitió que un porcentaje importante, no solo de mujeres, también hombres, pudieran optar por la modalidad de teletrabajo. A lo mejor es el único indicador que tenemos, pero el contexto del país era distinto. Había otro contexto. Entonces, yo no sé si acá o le podemos pedir a la biblioteca, a lo mejor, que nos genere algún tipo de informe de cuántos proyectos en esta línea existen. Porque hoy día, claro, los gremios efectivamente tienen algo que decir. Sin embargo, a mí me parece que no es la única palabra que nosotros debiéramos escuchar. Acá creo que son muchos más los actores que pueden ser relevantes, sobre todo si lo que estamos buscando es que esta metodología beneficie a los niños. Creo que ese es el camino, porque si a mí me dicen, mire, el teletrabajo, básicamente porque a lo mejor la mamá o el papá lo necesita, es otra la mirada. No es lo mismo que cuando te dicen, mire, niños en estas condiciones o en estas circunstancias necesitan hoy día, ¿no es cierto?, que puedan estar en sus casas y su mamá o al papá darle la posibilidad de que esto sea teletrabajo. Entonces, yo por eso ahí no sé si son los gremios, en este caso los que tienen una voz. Yo creo que aquí debieran haber profesionales, ¿no es cierto?, de la salud, que puedan certificar aquello, para poder encauzar bien la idea finalmente que tiene Yo Quiero Estar. Porque si lo vemos en la crianza propiamente tal, o hasta una edad definida, la verdad es que vamos a entrar probablemente en una espiral que va a ser muy difícil de zanjar. Entonces, yo entendiendo un poco y habiendo conversado también con Yo Quiero Estar en un par de ocasiones, entiendo que acá lo que se busca es el bien superior del menor, y ahí es donde podemos abordarlo. Eso, Presidenta. Ahora sí, tienen la palabra y igual voy a ofrecer. Perfecto. Diputada Flor, diputada Karen, cuando terminen ellos. ¿Tú? Ya. Sí.
Primero, primero voy a responder yo la parte de las cifras y después le doy el pase a Jackie con el tema de la infancia. Respecto a las cifras que se presentan, y efectivamente lo que dice la diputada es real, es difícil tener cifras exactas hoy en día respecto a cuántos van a ser los beneficiarios de la ley o cuántos se han visto ya beneficiados por las leyes de teletrabajo en pandemia, toda vez que el único órgano que mide hoy día la implementación del teletrabajo es la Dirección del Trabajo, y la única herramienta que tienen para poder medirla es que el empleador inscriba pactos de teletrabajo. Muchos empleadores han tomado la idea de que al yo estar obligado a entregar teletrabajo por las leyes de teletrabajo en pandemia, esto no es un pacto y por tanto no lo inscribo. Entonces son cifras que no son decidoras de la realidad de esta modalidad de trabajo. Sin perjuicio de ello, en el momento peak de la pandemia, donde había más implementación de teletrabajo, se llegó a un 20% de la masa laboral con pactos de teletrabajo, y hoy día estamos alrededor de un 4 y un 5% de pactos de teletrabajo. Ahora bien, esos pactos también solo miden al sector privado, no miden al sector público, por tanto hay que pensar que esto es un indicador, pero que da solo un indicio de lo que es efectivamente la implementación de esta modalidad, no habla de lo que ocurre en la realidad, en la práctica, con los trabajadores tanto del sector público como privado en Chile. Eso. Yo me quería referir al tema de la corresponsabilidad. Durante la pandemia se dio la posibilidad que padres y madres que trabajaban, que tenían horarios de trabajo, que tienen horarios de trabajo muy extensos, pudieran permanecer tiempo en la casa con sus hijos. Y si bien es cierto, tenían que trabajar, ejercer el teletrabajo, también tuvieron la oportunidad de conocer a sus hijos, de pasar un tiempo con ellos que no pasaban. A mí personalmente me tocó por mi trabajo tener varios testimonios de padres que me decían: yo no tenía idea que mi hijo comía pan con mantequilla a la hora del té, porque lo dejaban en la mañana en el colegio, después iban a un after, después lo pasaban a buscar en la tarde y lo veían a las 8 de la noche. O sea, los horarios, digamos, de los niños están adecuados al horario laboral, no a las necesidades que realmente tienen los niños, y no por pasar más horas en el colegio y en cualquiera de estas instituciones van a aprender más. Todo lo contrario, los estudios demuestran que las curvas de aprendizaje son mucho más cortas, debieran pasar menos horas en el colegio. Pero ese es parte de la corresponsabilidad social. Ahí es donde nosotros hablamos de corresponsabilidad social cuando hablamos, por ejemplo, del rol que tienen las escuelas como institución social, las empresas que faciliten a los padres, las empresas del lugar donde trabajan, que faciliten a los padres la posibilidad de ejercer su rol de cuidado. De estas familias hubo muchos que tuvieron niños durante la pandemia y tuvieron la posibilidad de comparar la crianza de los hijos que nacieron antes de la pandemia con los que nacieron durante la pandemia, y se dieron cuenta de todas las cosas que se perdieron, que no pudieron estar, y la diferencia que tenía también el carácter y el desarrollo de ese niño por tener la presencia de sus cuidadores significativos, ya sea la mamá, el papá o la persona que está a cargo. Entonces es un tema que sí, es como contracultural un poco hablar de todo, de la corresponsabilidad social, pero es una realidad. Y hay que hacerse cargo de eso. Por eso se necesitan las políticas públicas que apoyen y que desarrollen, digamos, un sistema de cuidado que permita que esto pueda ejercerse. Los niños son el futuro y así es. Así que ese es como un punto súper importante que yo creo que tenemos que hacernos cargo, y que es la corresponsabilidad que todos tenemos en la crianza de los niños y de la infancia. Tiene la palabra la diputada Flor Weiss, después la diputada Medina y a continuación la diputada Orsini. Presidenta, saludar a la integrante. Yo quiero estar, la verdad es que igual tengo bastante información, quizás no la suficiente, y me interesa tener más respecto a lo que ustedes están haciendo y lo que he estado escuchando. Y yo creo que voy a hacer un comentario, Presidenta, más que una consulta bien general, pero no menos importante, creo yo, en cuanto a que esto es hemos hablado a propósito de la pandemia, de la situación hoy día de alerta sanitaria, cómo se prorroga o no. Yo tengo una hija, bueno, más de una, pero que le ha
tocado esto y que está ahí suplicando que por favor se pueda seguir con esto del teletrabajo, en fin, pero yo voy más allá. Nosotros cuando partió la pandemia dijimos que esto se había adelantado lo que en otras sociedades existe, que es precisamente el teletrabajo. Y es una forma de compatibilizar entonces la crianza con el trabajo, o sea, el rol de madre o cuidador o cuidadora, quien sea también, porque no solo en femenino, digamos, normalmente mujeres, y también tener nuestra contribución en el mundo del trabajo y hacerlo de manera que no resulte una carga adicional, sí, porque a muchas que les tocó asumir los dos roles, o sea, decir, trabajar con un hijo cuidando un niño, porque está en teletrabajo, porque tiene que quedarse con el niño, es peor que estar en la oficina. Y hay mujeres y madres que lo único que quieren es volver a la oficina para relajarse, entre comillas, un poco, y sé que es así, porque no pueden hacer las dos cosas. O sea, es muy difícil. Y si se hace, no se hace bien, para ni uno ni para el otro. Entonces, los testimonios que relata de que supo que el niño comía pan con mantequilla o lo que fuera, sí, puede ser real, pero no siempre tiene esa visión tan como perfecta de que ahora sí yo puedo hacer todo con mi hijo, mi hija, y además trabajo y todo sigue igual, sigo ganando lo mismo y me siento plenamente satisfecha, y además veo a mi hijo y le cambio los paños, y cuando llora porque no puedes parar el mutear o tienes que justo estar en la reunión, en fin, es muy, muy complicado. Y por eso tiene que haber una ayuda y un complemento a cómo hacemos, cuando somos mujeres, y si no, quien sea, hace este tipo de trabajo. O sea, quiero decir que aquí tenemos que ir avanzando y pensando en cómo en 10, 20 años más, aunque no haya pandemia, aunque no haya nada, digamos, grave, sino que cómo hacemos para que, yo a lo menos, creo que tiene que privilegiarse el que las madres o los padres con sus hijos en las etapas más tempranas. O sea, creo que eso es muy importante y le hace bien a la sociedad. Entonces, bueno, aquí tenemos un espacio donde hay que seguir todavía avanzando harto más, pero yo no me quedaría solo con lo que es alerta sanitaria. Tomemos esto como la oportunidad que hubo, ¿cierto? Esta pandemia, y esto nos dio esta oportunidad para empezar a mirar hacia el futuro con una política pública y a través de las leyes, en fin, que hay que debatirla, que sean efectivamente, por decirlo, sustentables en el complemento de familia-trabajo, familia más amplio, ¿ah? Creo que es interesante, muy interesante, y quizás estamos abriendo camino recién, porque esto es complejo, que hay que equilibrar y muchos factores, y también está el económico, sin duda, porque significa costo. En el caso de cuidadores hay recursos que tienen que estar ahí. Así que ese es mi comentario, Presidenta. Me parece que es un muy buen tema que en esta comisión lo tomemos y que no lo soltemos. Gracias. Muchas gracias, diputada. Diputada Medina tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Buenas tardes a todas las colegas, a la agrupación Yo Quiero Estar. Me identifico bastante con el tema planteado por ustedes. Contarles que yo pasé por los 3 meses con mi primera hija, que encontré que era fatal. Sufrí muchísimo dejar a mi hija los 3 meses en la sala cuna, pero así era la ley. Posteriormente, los 6 meses, donde uno puede compartir ahí con los padres, después del 4.º mes hasta el 6.º, ahí ya se aplica un poco de corresponsabilidad parental. Pero hoy día me preocupa este proyecto, y quiero preguntar si tienen claridad ustedes de las profesiones, porque hoy día hablamos del sistema privado. Yo trabajaba en educación y pasé por el teletrabajo en proceso de pandemia, y yo lo único que quería era volver a la sala de clase, porque no podía atender mis hijas que estaban en clase, me interrumpían, y tampoco podía hacer bien mi trabajo, entonces fue bastante desagradable la experiencia. Cuando hablamos hoy día de dar esta posibilidad, se entiende que hay profesiones que nunca van a entrar. Por ejemplo, las personas que trabajan en educación, las personas que trabajan en salud, público-privada, nunca van a tener este privilegio cuando uno está atendiendo a otro, ya en el servicio directo a otra persona. Entonces, eso me gustaría ver si ustedes tienen estadísticas de hoy día, qué tipo de profesiones se cubren con este beneficio hoy día, actualmente, con los que se le ha dado la posibilidad, y si visualizan a futuro también cuáles son las profesiones que pudieran entrar a través del sistema público. Gracias. Gracias, diputada. Diputada Orsini tiene la palabra. Sí, iba a preguntar si tenían números o estadísticas de qué porcentaje de mujeres que están hoy día insertadas en el mercado laboral formal pueden acceder a medidas como esta, porque evidentemente hay profesiones en las que no es posible teletrabajar. Aquella mujer, por ejemplo, que es cajera de un banco, o hay varias profesiones que no. Entonces, si tienen mapeado más o menos como cuál es el porcentaje de mujeres que podrían acceder, y si tienen quizás alternativa para aquellas mujeres que no pueden
teletrabajar por la naturaleza de las funciones que prestan, ¿cómo creen ustedes, cómo podríamos buscar alguna medida que pueda ser también utilizada por aquellas mujeres que no pueden y para que puedan compatibilizar de mejor manera la vida familiar y la vida laboral? Diputada Mix, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Es difícil oponerse a iniciativas que buscan que, sobre todo en un periodo tan importante de la crianza, estemos más tiempo con nuestros hijos, en el caso de las mujeres. Pero no por eso menos cierto lo que acaba de plantear la diputada Medina, la diputada Flor Weiss, porque también es bastante elitista mirarlo desde el punto de vista de las condiciones para poder estar en la casa y trabajar y desligarte de una forma u otra del cuidado, porque no todas, por lo menos las denuncias que uno veía, tenían las condiciones, ni un asiento para estar horas, ni un escritorio aparte del comedor donde todos comían, a veces, sobre todo en pandemia, que estaban los hijos conectados y los padres conectados, que tenían que subir incluso los contratos de la velocidad de los wifi porque no daba para estar toda la familia conectada, y de eso nadie se hacía cargo, era un cargo adicional al costo familiar, aparte de que el comedor dejaba de ser comedor, era todo menos comedor. Entonces también no las condiciones, a mí de hecho le firmamos un proyecto al diputado Andrés Giordano en la línea de poder conservar algunas funciones en teletrabajo, pero no por eso me deja de preocupar eso. ¿Quién responde por las condiciones en las que finalmente debiera desarrollarse ese trabajador o esta trabajadora? Porque, como decía muy bien la diputada Medina, termina siendo un privilegio para algunas trabajadoras o trabajadores en función no solo de la labor que cumple, sino también en las condiciones familiares en las que está. No tengo ninguna duda que quizá hay algunas familias que pueden tener su escritorio en un dormitorio aparte y no ni siquiera escuchar la bulla si es que están los niños jugando o hay otro integrante de la familia conectado también. Pero esa no es la realidad de la mayoría, eso es cierto. No es la realidad de la mayoría. Y como en realidad nosotros también tenemos que, de una manera u otra, pensar en iniciativas legislativas que vayan a las mayorías, pensando en solucionar problemas de mayorías, no solo de minorías, el tema laboral es complejo. Yo fui dirigente sindical, ¿cómo no voy a querer? Y sobre todo en una clínica donde el 98% éramos mujeres y teníamos efectivamente la dificultad de que nos veían nuestros hijos, que los criaba, que los iba a dejar al colegio, se enfermaban, no los podía ir a buscar, etcétera. Pero a mí me preocupa la incidencia real que va a tener, y por eso ahí también me sumo a la solicitud de los datos, digamos, de qué área estamos hablando. ¿Habrá disposición del empresariado a mejorar las condiciones de aquellas que se vayan a quedar en la casa? Yo digo de aquellas porque como además lo estamos poniendo en el ámbito de la Comisión de Mujer, me imagino que lo estamos poniendo en ese escenario, digamos, de trabajadoras. Pero estarán dispuestos a hacerse cargo de la conexión de un escritorio o de un asiento cómodo, no la silla del comedor, etcétera. O sea, no sé si estamos preparados como país, en eso concuerdo con la diputada Weiss. Quizás hay otros países en el mundo que trabajan en función de objetivos específicos y no con jornada laboral y cumplen ese objetivo y listo, digamos. Y las jornadas son bastante más cortas y tenéis tiempo para compartir con la familia, pero estamos hablando del mundo ideal de que lo veo no tan cercano, digamos. Entonces yo, que me parece una iniciativa súper loable, tengo muchas dudas respecto de la incidencia real y si al final efectivamente vamos a poder asegurarles a estas trabajadoras las condiciones para trabajar. No vaya a ser que después pidan a gritos y no sabes qué, prefiero volver, porque no puedo conciliar la responsabilidad que tengo que estar con una mano revolviendo la olla, acompañándose en las tareas a mis hijos y además responder las metas que me están exigiendo. Entonces, como que eso me
Eso me preocupa, no es porque obviamente no quisiera, pero ¿cómo hacemos que efectivamente podamos abordar esas posibles amenazas en ese proyecto de ley? Eso. Diputada Olivera, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, yo he escuchado con atención todas las intervenciones, me parecen todas súper importantes, y que finalmente uno espera que estos proyectos se enriquezcan, ¿cierto?, con todas las visiones que tiene cada tema. Y entiendo perfectamente esta mirada que se da de que quizás un proyecto como este va apuntado a un segmento de la población y otras mujeres que se ven quizás no tan favorecidas con un proyecto de estas características. Pero sí creo que esta sociedad tiene que avanzar. Lo vemos en otros lugares del mundo, cómo avanzan. Siempre digo, yo vengo de un mundo que es totalmente distinto al político, un mundo deportivo, entonces uno tiene la posibilidad y la oportunidad de conocer otras realidades. Y de ver que hay países que nos llevan 30 años de ventaja en muchas cosas. Entonces, claro, entiendo que aquí de repente hay un poco de incertidumbre, de temor quizás a generar estos cambios, pero yo creo que son los tiempos para ir generando estos cambios. Chile no se ha quedado atrás en muchos temas. O sea, en plena pandemia vimos cómo tuvimos que en esta misma comisión, en este Congreso, votar proyectos que van a favor de la paridad, de la equidad, a favor de la corresponsabilidad, ver cómo mujeres que eran madres en ese momento necesitaban en el fondo que este Congreso les pusiera atención. Y eso se ha ido logrando. Entonces, yo sí creo que es el tiempo de conversar sobre estos temas y de avanzar en estas temáticas. También entiendo que las mujeres en este país y en el mundo en realidad, o sea, aquí yo creo que la mayoría somos madres, por lo tanto sabemos cuáles son los pros, los contras, y no es algo ajeno para el resto de las mujeres. O sea, lo mismo que nos ha tocado vivir a nosotras, a lo mejor lo han vivido otras mujeres, en cuanto a su rol como mamá, como jefa de hogar, como trabajadora. Pero yo creo que también en el mundo existe algo llamado flexibilidad. Y yo creo que este tipo de proyecto también va en esa línea, en donde estas cosas son flexibles, tiene que ir de a poco, tiene que ser progresivo, pero no quedarnos en quizás los temores o en que quizás esto puede ser un problema el día de mañana, no. O sea, yo más que mirar el problema, que sabiendo que puede tener sus contras, prefiero mirar lo positivo que puede significar para el futuro de no solo de las mujeres, sino que de los niños y adolescentes. Sobre todo hoy día viendo el gran problema también que tenemos con los niños y niñas en este país y los adolescentes, en donde por dedicarnos a trabajar fuera de nuestra casa, a mí me acaban de llamar del liceo de una de mis hijas que está enferma y no tengo quien me la vaya a buscar, porque no tengo redes de apoyo. Entonces, si yo estuviese en Santiago en este momento, me habría podido ir yo a retirarla y llevarla al médico. Pero finalmente no nos podemos quedar solo en esas cosas. Y pongo este ejemplo para entender un poquito exacto. Pero creo que sí tenemos que avanzar. Y yo le agradezco a las expositoras por traernos este tema que es súper importante. Y que por lo demás son las propias organizaciones las que en todos los temas que hemos avanzado son las que han puesto los temas en la mesa. Entonces, muchas gracias y eso, yo quería solo reflexionar sobre todo lo que he escuchado en esta sesión. Gracias. Muchas gracias, diputada. Bueno, les vamos a dar la palabra para que puedan contestar. Les vamos a pedir que sean breves porque tenemos también una invitada que nos está esperando. Reiterar los agradecimientos, por supuesto, reiterar las disculpas por haber tenido que varias veces suspenderles la invitación sobre la marcha, pero ya estamos aquí, hay disposición de trabajar y yo además quisiera proponer que sería interesante oficiar desde esta comisión, ya sea la subsecretaría o el Ministerio del Trabajo, para efectos de
que nos informen sobre las medidas, que si bien ya tenemos una idea, ¿cierto? Porque ustedes han estado en la mesa, había una fecha, digamos, determinada, ¿cierto? Pero para que ellos nos digan a nosotros, en definitiva, las medidas que se están tomando, y lo más lógico es que ellos nos van a contestar, ¿cierto? A propósito del tema del proyecto que se anunció por parte del presidente, ¿cierto? En la misma cuenta pública. Entonces, creo que pudiera ser un aporte para efectos de un poco satisfacer lo que ustedes vienen aquí a transmitirnos, que es necesitamos certezas, pero también, por supuesto, abrir la discusión y, como dice la diputada Olivera, por supuesto, reactivar de alguna manera, a propósito de todo el trabajo que ha hecho la diputada Orsini desde la Comisión de Trabajo, ¿cierto? También desde esta comisión, ¿por qué no poder aportar, al menos en lo que tiene que ver con la celeridad de que las cosas pasen, de que ocurran? Así que yo propongo eso, si a las demás les parece, que oficiemos como comisión para que nos informen sobre estas medidas, ¿sí? Perfecto. Y les doy la palabra para que puedan contestarle a las diputadas y despedirse. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Bueno, en primer lugar, desde ya agradecer la invitación, el que hayan podido escuchar la problemática que veníamos a plantear, y además agradecer los comentarios, porque la verdad siempre hemos sentido como organización que en esos comentarios, de repente en la opinión en contra o en la opinión con observaciones, está el enriquecimiento de la discusión en general. Y exactamente, ¿cómo lo mejoramos? Y en ese sentido me quiero hacer un poco cargo de algunas cosas que se plantearon acá. Respecto al tema de las profesiones, no tenemos un catastro de eso. Somos una organización que tratamos siempre de ir generando más y vamos a dejarlo anotado como tarea hacia el futuro. Pero sí les podemos plantear que, como bien sabe la diputada Orsini, todas estas leyes y todos estos proyectos hablan siempre desde la naturaleza del trabajo que realice la persona, sea hombre o mujer. Por tanto, más allá de la profesión en específico, lo importante es cómo cumple sus labores en el cotidiano y si ese cumplimiento es posible realizarlo en una modalidad distinta a la presencial. Hemos visto y hemos escuchado testimonios en el caso de los docentes y en el caso del área de la salud, donde efectivamente se niega directamente hoy en día este derecho, cuando existen partes, a lo menos, del trabajo en ambas áreas que podrían hacerse mediante teletrabajo, y ahí tenemos que empezar a hablar un poco de la flexibilidad que debe existir respecto a la modalidad de trabajo. O sea, en el área de la salud efectivamente hay atención de pacientes y a menos que uno haga telemedicina es difícil pasarlo a una modalidad remota, pero sí, por ejemplo, el trabajo administrativo en el área de la salud se puede llegar perfectamente al teletrabajo. En la parte docente, lo mismo, o sea, los profesores requieren la presencialidad, la entrega de conocimientos a los alumnos y eso no se discute, pero las horas no lectivas perfectamente podrían llevarse al domicilio y ahí tenemos testimonios desgarradores de madres que tienen que llevarse a los hijos al colegio, tenerlos en la sala debajo de los escritorios mientras ellas realizan sus horas no lectivas. Eso no puede ocurrir. Y aquí me quiero hacer cargo del siguiente argumento, que es esto en el fondo de la precarización que puede generar el teletrabajo. Las modalidades de trabajo no son precarias en sí mismas, es el cómo se implementan las modalidades de trabajo lo que precariza el trabajo de esa persona. Si yo exijo una presencialidad de rajatabla, también estoy precarizando a ese trabajador. Si yo implemento el teletrabajo sin entregar realmente las herramientas de teletrabajo, precarizo a ese trabajador, pero no es la modalidad en sí mismo. Y en ese sentido, quienes tienen que hacerse cargo de la implementación del teletrabajo es el empleador, y así lo dice hoy día la ley. El problema es que lamentablemente faltan herramientas de fiscalización de la implementación del teletrabajo. Hoy en día la ley de teletrabajo implica que el empleador tiene que poner los elementos, escritorio, silla ergonómica, si el trabajador necesita el computador, un teclado diferente, lo que requiera, el empleador tiene que ponerlo, no es el trabajador. El empleador tiene que implementarle un lugar en el domicilio donde pueda trabajar adecuadamente, no es el trabajador. El empleador tiene que pagar los gastos que al trabajador le genere el teletrabajo, no el trabajador. Lamentablemente hoy día eso no se está cumpliendo y es un problema de fiscalización, no es un problema de la ley. Incluso las leyes de alerta sanitaria se remiten al Código del Trabajo en este punto, entonces debería estarse cumpliendo una normativa y aquí el problema es ese, la falta de cumplimiento, no que no exista un resguardo a la modalidad de teletrabajo. Y por último, quiero hacerme cargo de los dos últimos puntos. Esto nosotros siempre lo hemos planteado como un derecho. Y como derecho, el trabajador elige
si lo toma o lo deja, cuándo lo toma y cuándo lo deja. No pretendemos obligar a un papá o una mamá que esté todo el día en la casa cuando podría estar mañana en la oficina, tarde en la casa, o algunos días en la oficina y otros días en la casa. La idea es que cada familia tome esta herramienta y la aplique en base a sus necesidades familiares. Si yo tengo hijos pequeños, tal vez voy a requerir más tiempo en casa, y si tengo hijos grandes, voy a también tener más tiempo de presencialidad en mi trabajo, pero que sea una decisión de ese trabajador en base a su familia. Si bien no todos los trabajadores van a tener acceso al teletrabajo, no todas las mamás van a tener acceso al teletrabajo, hay papás que van a tener acceso al teletrabajo. Si la mamá trabaja en el área de la salud y no puede hacer teletrabajo, puede haber un papá ahí detrás que sí pueda estar en la casa con sus hijos, una pareja que pueda estar en la casa con sus hijos. Por eso es importante que esto sea algo transversal. Y lo que hablaba la diputada Olivera respecto al cambio cultural, a mí me hizo mucho sentido. Los cambios culturales no aparecen en silencio, no son tranquilos. Nosotros como mujeres lo sabemos muy bien, el voto femenino no se logró en un momento tranquilo en donde se dijo, sí, ahora es la hora en que la mujer pueda participar, sino que fue pelea, fue buscando el que se nos diera la oportunidad. Este cambio cultural es lo mismo. Puede sentirse que tal vez no es el momento, pero es difícil que lleguemos a un punto en el que digamos este es el momento de implementar esto, porque es una revolución a la forma de ver el trabajo y de ver a la familia dentro de la sociedad. Y por eso es que nosotros les pedimos en el fondo el apoyo hoy día, porque esta revolución la necesitamos entre todos, este cambio cultural, esta forma distinta de mirar, la necesitamos para todos. Muchas gracias. Bueno, vamos a... bueno, ya nos hicieron llegar la presentación, la enviaron por el grupo, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Perfecto. Ya, entonces es solo la presentación la que llegó. Ya, entonces quedamos con ese compromiso y les agradecemos mucho y estamos en contacto cualquier novedad y les vamos a informar, por supuesto, cuando nos llegue la respuesta del oficio que acordamos enviar. Y lo último es que la diputada González también quería pedir un oficio hacia Salud. Diputada, si puede... Sí. No, bueno, agradecer la exposición. Este es un tema que tenemos que, como dijo alguna de las diputadas, tomarlo y no soltarlo y hacer este acompañamiento hasta que tengamos realidades concretas. Bueno, y en eso también, Presidenta, pedir el oficio a Salud si se está evaluando el tema de extender la emergencia sanitaria para también poder dar algún tipo de tranquilidad en este periodo, digamos. Así que para que podamos oficiar. Perfecto. También entonces el oficio al Ministerio de Salud con lo que expone la diputada Marta González. Bien, vamos a continuar con la orden del día a propósito de que hubo una suspensión y que luego se suspendió la suspensión. Hubo muchos invitados y invitadas que lamentablemente no van a poder estar por esa razón porque se fueron, digamos. Y en esa lógica, el punto 2 era continuar con la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas Natalia Romero, Marta Bravo, Marta González, Carla Morales, Erika Olivera, Marcela Riquelme, Carolina Tello y Flor Báez, y de los diputados Eduardo Cornejo y Daniel Lilayú, que modifica cuerpos legales y que indica para aplicar el monitoreo telemático a casos de violencia en el poroleo y violencia vicaria, boletín número 14.967-34. Y para estos efectos habíamos invitado a la ministra de la Corte Suprema, doña Gloria Ana Chevesic, que al inicio de la sesión en la cuenta ella da la excusa que en definitiva necesita autorización, o no sé cuál es el procedimiento interno, pero que tiene la intención de venir a exponer sobre el punto y internamente lo vamos a coordinar para que ella pueda tener la invitación con una fecha cierta y con la anticipación que requiere para poder pedir esa autorización y pueda estar acá y darnos su opinión. Y vamos a hacer que coincida también con las segundas invitadas que también se excusaron por la misma razón. O sea, me refiero por la razón de que se haya suspendido o no suspendido, no porque necesitan una autorización de la Corte Suprema, que se entienda, que son las abogadas penalistas de ABOFEM, ¿ya? Las señoritas Rocío Cerezuela y Rocío Norambuena, ¿ya? Para que ahí la hagamos coincidir y que podamos tener esta parte de la tramitación de conjunto, que sería lo más lógico. Así que eso lo vamos a tener que dejar
para más adelante, y por lo mismo vamos a tener que pasar al punto 3, que es recibir a Jimena Choenque y a María José Durán, representantes de la organización Praesidium Chile, a fin de que expongan sobre los hechos de abuso, acoso sexual, maltrato y discriminación desde la perspectiva de la prevención de este tipo de situaciones. Ellas participan vía Zoom, así que les vamos a ofrecer la palabra inmediatamente para que puedan hacer su exposición. Así que ahí ustedes me dirán si parte Jimena o María José. Básicamente eso, María José va a hacer una presentación un poquito más larga, pero muchas gracias por recibirnos y escucharnos. ¿Se ve? Sí, se ve. Jimena. Bueno, buenas tardes, presidenta, y a todas las diputadas integrantes de la comisión. Muchas gracias por recibirnos en esta instancia y agradecer este espacio que nos dieron para abordar esta temática que es tan importante y que muchas veces no se le da la relevancia que merece, y además atingente a propósito del incidente que comentaba la diputada Orsini cuando comenzó la comisión, o sea, la sesión. Para comenzar, quiero contar brevemente quiénes somos. Nosotros somos Praesidium Chile, somos una consultora internacional que lleva más de 30 años asesorando organizaciones públicas y privadas en la prevención del acoso y del abuso sexual a través de la implementación de una ecuación de seguridad que fue desarrollada de forma científica a través del estudio de miles de casos. Ya brevemente, esta es la ecuación de seguridad. Al final, ¿en qué se traduce esta ecuación? O cómo nosotros asesoramos es que todas las organizaciones, sean estas públicas o privadas, cuentan con distintas áreas, ¿ya? Y lo importante es que si en cada organización pone la suficiente atención en estas distintas áreas, entonces podemos lograr crear ambientes seguros y podemos prevenir situaciones de abuso y de acoso, ¿ya? Y en este contexto, ¿cuál es la importancia entonces de la prevención según el tema que nos convoca? El acoso, el maltrato y la discriminación pueden prevenirse, ¿ya? Se puede llegar antes de que los incidentes ocurran. Pero para lograrlo resulta fundamental que toda la organización se comprometa a cambiar la manera en que se enfrenta este grave problema. Debido a que nos enfrentamos a un cambio cultural, ya, porque en Chile en general hemos abarcado el problema del acoso, el maltrato y la discriminación de una manera reactiva más que preventiva, es difícil que las organizaciones, tanto públicas como privadas, generen estos cambios si no cuentan con políticas públicas que los impulsen y guíen hacia esta transición. ¿Ya? Siguiendo con la importancia de la prevención, contar con este tipo de normas que regulen de manera concreta la forma de prevenir el acoso, el abuso y el maltrato, impactaría de forma positiva en el clima laboral, y así ha quedado demostrado en diferentes estudios que concluyen que las organizaciones que brindan un lugar de trabajo libre de acoso y discriminación tienden a tener menos rotación y mayor rendimiento y productividad por parte de sus trabajadores y trabajadoras. Para crear entonces esta cultura de prevención de la que les estoy hablando en torno al acoso, el maltrato y la discriminación, es necesario tener presente dos elementos, ¿ya? El primero de ellos es que, si bien las motivaciones de quien acosa pueden variar, ¿ya? Porque pueden deberse a estereotipos de género, a falta de conciencia, a temas culturales, a temas de crianza, etcétera, la clave está en controlar los factores facilitadores que permiten estos hechos, ¿ya? Que son factores que son responsabilidad de la misma organización.
Entonces tenemos una organización que ya sea en el sector público o en el privado, que deben hacerse responsable y cargo para eliminar estas barreras. Y en segundo lugar, es necesario recordar que los integrantes de una organización provienen de contextos diferentes, distintas experiencias, distintas costumbres, por lo que la organización tiene la obligación de desarrollar reglas de convivencia e interacción comunes, válidas para todos a través de códigos de conducta, de definiciones de límites, etcétera, y respecto de lo cual ahondaré un poco más adelante. Ahora, también es importante considerar cómo operan quienes acosan. Ya el acoso en general se produce en situaciones donde existe una desigualdad de poder, ya que fue lo que se mencionó mucho al principio de esta sesión. Existe una desigualdad en que hay una persona que está en una posición de autoridad o mayor influencia y usa ese lugar para acosar a alguien que está en una posición más vulnerable, ¿cierto? Sin embargo, más allá de la responsabilidad y las razones que le caben a el acosador o la acosadora, la clave para prevenir estos incidentes es entender que estos hechos se ven facilitados por parte de la organización con actitudes que avalan estos comportamientos o no los sancionan. Y cuando la organización no enfrenta el problema de una visión integral. ¿Y a qué me refiero con una visión integral? Que busque controlar los factores facilitadores de los que hablábamos al principio. Desarrollar y promover canales de denuncia, que definan cuáles son las sanciones, que socialice, por ejemplo, los protocolos, que se preocupe de eliminar barreras, etc. Entonces, un poco para redondear, ¿cómo podemos prevenir? ¿Ya? ¿Cómo podemos ayudar a construir entornos más seguros y respetuosos desde la mirada de la prevención? Primero, a través de políticas y protocolos. Ya, dado que la desigualdad de poderes no puede eliminarse porque es algo que existe, la organización debe desarrollar reglamentos claros y concretos para crear espacios seguros donde los trabajadores, y especialmente las trabajadoras y las minorías, considerando que son quienes con mayor frecuencia tienden a ser víctimas de acoso, se sientan protegidas y cómodas. ¿Ya? Y el objetivo debe ser ir más allá de establecer meros principios, como por ejemplo, en esta organización o en esta empresa respetamos la dignidad de todas las personas. ¿Ya? O en esta organización o establecimiento tenemos tolerancia cero al acoso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque necesitamos que esto tenga una bajada práctica. Ok, respetamos la dignidad de todas las personas, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo en la práctica aplicamos que exista tolerancia cero al acoso? Ya las políticas tienen que enfocarse en lo cotidiano, en establecer las interacciones permitidas y no permitidas, por ejemplo, estableciendo límites en el ámbito físico y verbal o de contextos externos y difundir también cuáles son las consecuencias que traen vulnerar este tipo de políticas, ¿ya? Con esto también creo que es importante remarcar que nosotros no fomentamos que las jefaturas estén constantemente encima de sus trabajadores y trabajadoras, ¿ya? O que exista como un ambiente de cacería de brujas, por así decirlo, dentro de las organizaciones, de quién lo está haciendo bien, quién lo está haciendo mal, quién está cumpliendo, quién no, sino que definir claramente las reglas del juego, ¿ya? Rayar la cancha de qué cosas se permiten y no se permiten. ¿Cuál es la expectativa de los comportamientos dentro del lugar de trabajo, teniendo como base que todos percibimos las situaciones de manera distinta, y eso está bien y hay que respetarlo. Y dentro de ese respeto necesitamos estas reglas que me marquen un poco la cancha. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, de cómo prevenir mediante políticas y protocolos. Segundo lugar, un punto que también salió en la conversación al principio de la sesión. Capacitación, educación y difusión. Fundamental, sobre todo si consideramos que esto, como lo dijimos al principio, es un cambio cultural. ¿Ya? O sea, ofrecer y exigir programas de capacitación obligatoria, al menos anualmente, sobre la prevención del acoso sexual, el maltrato y la discriminación, y no solo en lugares de trabajo, sino que también en instituciones educativas y otros entornos comunitarios.
ya incluir temas acerca del consentimiento, límites personales, la importancia de aprender a detectar estas señales tempranas o los patrones que pudieran devengar en un hecho de acoso, e involucrar activamente a los trabajadores de ambos géneros en la lucha contra el acoso sexual y el maltrato, y fomentar su responsabilidad en la promoción del respeto y la igualdad de género. Ya, o sea, aquí lo que buscamos es que los trabajadores de género masculino sean aliados y defensores de sus compañeras de trabajo, ya, y que no sea unos contra otros, sino que todos bajo el mismo concepto de que luchamos por lo mismo. Número 3, sistemas de retroalimentación. ¿Cómo se entera la organización lo que está sucediendo dentro de la organización si no tiene alguna manera de medirlo? Ya, por eso en este punto tenemos dos elementos importantes. Por una parte, es necesario desarrollar distintos canales, no solo uno, que permitan recibir reclamos, denuncias, preocupaciones que no sean solo de parte de quienes son víctimas, sino que también de quienes son testigos. ¿Ya? Y por otro lado, promover que la organización use esta información para buscar mejoras, ¿ya? Y para derribar barreras o posibles barreras que puedan existir al momento, por ejemplo, de hacer una denuncia. Porque de nada sirve que yo tenga todos los mecanismos y fomente que mis trabajadores y mis trabajadoras hagan estas denuncias cuando estas no son tomadas con la seriedad que la víctima o el testigo espera, o cuando no se maneja una respuesta adecuada, ya que eso me lleva al cuarto punto, o sea, contar con sistemas de respuesta sólidos. Y de nuevo, sistemas de respuesta sólidos no solo para las víctimas, sino que también para los testigos, ya, porque si yo no tengo sistemas de respuesta sólidos, entonces la confianza que van a tener todos mis trabajadores y trabajadoras se rompe. Y si yo no cuento con esa confianza, entonces no voy a poder crear una cultura de prevención donde todos se atrevan a hacer las denuncias. ¿Ya? Y por último, prácticas administrativas. Y esto consiste en obtener el apoyo concreto de parte del liderazgo, ya, y respaldado no solo con palabras, sino que también con acciones, respecto a la preocupación de promover una cultura de respeto, que valore también la igualdad de género y respete los límites y la autonomía de sus trabajadores y sus trabajadoras, porque si yo tengo un liderazgo que no está comprometido, ya, que considera mi denuncia, mis inquietudes, mis preocupaciones como solo un comentario, o fue solo un coqueteo, o que yo estoy exagerando, entonces es muy difícil que esta cultura de prevención permee ya hacia los otros puestos dentro de la organización. ¿Ya? Entonces, para ir cerrando, el acoso puede prevenirse, y eso es lo que nosotros vinimos a instalar un poco como el bichito, que es posible llegar antes, ya, de que los incidentes ocurran, y para eso es necesario cambiar la manera en que estamos abordando este problema y enfocar nuestras políticas públicas no solo desde la respuesta, sino que también desde la prevención, teniendo presente que la responsabilidad que tiene la organización, independiente del sector de que se trate, es eliminar estos factores facilitadores que promueven estos ambientes de acoso. ¿Ya? Y esto lo hace a través de la regulación de distintos elementos, como es la creación de políticas, a través de la socialización de extra y la capacitación constante de trabajadores y trabajadoras, a través de tener buenos sistemas de retroalimentación que me permitan hacer un buen análisis para después mejorar un buen y sólido sistema de respuesta que no se quede solo en el mero protocolo, que no se quede solo en el papel, porque todas aquí diputadas, por su intermedio presidenta, sabemos que el papel aguanta mucho, y contar con prácticas administrativas en que el liderazgo esté realmente comprometido. ¿Ya? Eso es un poco lo que nosotras queríamos transmitir. Jimena, no sé si quieres agregar algo tú. A mí me parece igual es interesante, nosotros muchas veces nos enfrentamos con lo que nos dicen las instituciones, públicas, privadas, y nos dicen, pero si nosotros tenemos prácticas de prevención. Y cuando nosotros les decimos, muestra que son prácticas de prevención, la verdad que son prácticas
O sea, por ejemplo, un niño que devela un abuso, una mujer que devela un acoso, ¿qué se hace? Es más que nada una práctica administrativa, se llaman las autoridades en el caso del niño menor de edad, se ve en el tema del Código del Trabajo si es una persona que está trabajando, pero al final del día esas prácticas lo que hacen es que efectivamente pudimos responder muy rápido y muy bien. Sin embargo, la respuesta no es suficiente porque el daño ya está hecho. Y ese daño cuesta mucho, mucho eliminarlo. Normalmente una mujer acosada es una mujer que, como decía María José al principio, no trabaja, que se desmotiva, que la empresa finalmente tiene una alta rotación, una pérdida de talentos, porque hay mujeres que dicen, no, que es atroz trabajar ahí porque en realidad el machismo y las tallas pesadas y los comentarios. Y eso es una realidad. En Chile nosotros sabemos que entre un 60 y un 70% de las mujeres alguna vez han recibido un tipo de acoso sexual en su trabajo. Y eso es una cifra gigantesca. Si no se denuncia es distinto, porque muchas veces no damos los factores facilitadores tampoco para promover la denuncia. Pero la cifra es muy, muy grande y lo importante aquí es aprender a llegar antes y no a llegar después. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias a ambas por esta exposición. También les vamos a pedir, al igual que las invitadas anteriores, que por favor nos hagan llegar la presentación. Me informan que la tenemos. Entonces esa fue la que se envió por el grupo. Sí, ya está enviada al grupo que tenemos acá interno para poder tener acceso a esta información. Yo le quiero agradecer a la diputada Erika Olivera, que es quien solicita la invitación para que ustedes vengan hoy día a exponer. Así que por lo tanto me gustaría abrir la palabra para las diputadas que quieran hacer algún punto o alguna pregunta respecto de la exposición. Diputada Olivera tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta, y agradecerle a Jimena y a quienes le acompañan para venir a hablarnos sobre este tema que yo creo que es muy importante y que yo me quedo con, dentro de todo lo que habló en la presentación, me quedo con algo muy importante que considero yo, que a veces, y de hecho las invitadas anteriores también hicieron mención, a la prevención. Somos un país muy reactivo. Siempre cuando nos explotan las cosas en la cara, reaccionamos. Entonces, yo creo que lo que dice Jimena en relación al abuso, al maltrato, al acoso, a la discriminación, si bien hoy día se ha avanzado, porque ellas mostraron un cuadro en donde había, no sé, políticas, legislación, habían distintas claves, por llamarlo de alguna forma, para poder trabajar respecto de prevenir estos temas, estas situaciones que ocurren. Y yo lo quiero como dejar un poco claro a través de, por ejemplo, un proyecto que está en la Comisión de Trabajo, que lo hemos conversado acá, que tiene relación con el acoso laboral. Hemos avanzado en todo lo que es protocolos para el abuso sexual, para el acoso callejero, en fin, incluso en el deporte. Hoy día contamos con una legislación que tiene relación con un protocolo en donde también se aborda el maltrato, la discriminación y todo lo que aquí se mencionó. Pero también, como dijo Jimena, a veces nos quedamos con lo que, o sea, el papel aguanta mucho. Y la verdad es que uno cuando vota este tipo de leyes muchas veces después te vas dando cuenta de los vacíos que quedaron, de que hay cosas que finalmente, aunque tú crees leyes, no te van resolviendo el problema. Entonces creo que sí, también voy a irme un poco a la intervención que hice por las otras invitadas, que yo creo que también tiene que ver con un tema cultural, porque nosotros durante la historia, en el fondo lo que hemos hecho es normalizar acciones, hemos normalizado actitudes, hemos normalizado la forma de tratarnos. De hecho lo vemos aquí en este Congreso. El maltrato que se vive en este Congreso es atroz, o sea, yo de verdad quedo sorprendida de las formas. Pero bueno, no comparto yo que eso se tiene que vivir en política solo porque estamos en política. Me parece, además, no voy a usar palabras
que puedan herir las sensibilidades. Pero sí creo que hay que enfocarse mucho en la prevención. Creo que lo que decía Jimena en cuanto a la educación, a la difusión, son importantes, sobre todo también, no solamente en el ámbito laboral, hoy día también creo que en el ámbito, en los establecimientos educacionales, creo que también, a veces siento, Presidenta, que nuestro país va retrocediendo. Hemos avanzado en algunas cosas, pero a veces siento que en otras vamos retrocediendo firmemente, y eso es preocupante. Pero también creo que ella aportó y hizo mencionar algo muy importante, que es la retroalimentación y los sistemas de respuestas que tenemos frente a las cosas que se van planteando, a la legislación que nosotros, y se decía hoy día aquí en esta comisión, hay protocolos, recién ahora se nombra una persona encargada de género, pero la verdad, ninguna de nosotras está informada 100% de si ese protocolo se lleva a 100% efecto, si ese departamento de género, ojalá el día de mañana le hagamos seguimiento para ver cómo funciona, pero finalmente es súper importante también no solamente el prevenir, el crear, el proponer, sino que también el hacer seguimiento a las cosas para ver en qué tenemos que seguir mejorando. Yo solamente le voy a hacer una pregunta. Y a mí me llamó la atención algo que dijo Jimena, que aquí se busca se busca que los trabajadores actúen, lo tendría así, como en protección hacia sus colegas mujeres. Yo creo que esto tiene que ser de todos lados. Incluso los casos de acoso, de maltrato laboral que nosotros hemos conocido, no solamente se da de una jefatura hacia un trabajador o trabajadora, se da también muchas veces entre los pares, entonces, y a veces entre el mismo género, mujer-mujer, hombre-hombre. Entonces esto no es una cuestión de que sabemos que estamos en un país machista, y eso yo lo tengo súper claro, pero a la hora de maltratar, yo creo que todos en algún momento caemos en esa práctica. Entonces es una cuestión que también tiene que ver con todos nosotros, con un tema cultural y social, exacto. Así que yo solamente quería preguntarle si ellas en Chile, a cuántas organizaciones o empresas han hecho este tipo de asesorías, cuántas del sector público, porque de hecho al proyecto que yo hago mención, hoy día lo que estamos pidiendo es que ojalá ese proyecto también aborde al sector público, no solamente al sector privado. Y ahí estamos esperando que el Ejecutivo ojalá le dé luz verde, porque creemos que es importante, porque además es donde mayoritariamente hoy día vemos que hay mucho maltrato laboral en el sector público y sobre todo en el área de la salud. Está en todos lados, pero sobre todo en el área de la salud, es en el área de la salud, o sea, estamos hablando de salud, y es increíble. Eso, Presidenta, muchas gracias. Bueno, nosotros en Chile hemos trabajado. Le vamos a pedir que sean lo más breves posibles, por favor, porque estamos muy por encima de la hora. De hecho, sobre la hora, quería pedir el acuerdo 5 minutos para que podamos escuchar con tranquilidad la respuesta. Así que tiene la palabra Jimena. Muchas gracias. En Chile nosotros, en términos de organismos públicos, hemos trabajado con educación, también hemos trabajado con Mejor Niñez, el nuevo sistema de protección y cuidado que se desarrolló hace un par de años en Chile. Nosotros desarrollamos el modelo de prevención de delitos y que de alguna manera comprende lo que María José también decía, que es que todos nos cuidemos a todos. Y en ese sentido no es una cacería de brujas, no es la idea de que todos nos estemos buscando, sino que de verdad todos nos estemos cuidando. También hemos trabajado con numerosos colegios, liceos, municipalidades, etcétera. Algunos de ellos han tomado nuestros servicios relacionados con el abuso, es decir, contra el abuso. Y en otros casos ha sido en relación al acoso. Ambos tienen factores en común, pero al final del día sí son diferentes y se pueden tratar de manera diferente. Pero lo que sí es común es que de alguna manera las organizaciones facilitan estas actividades. O sea, permiten
puede ser que, claro, yo no lo digo como organización, yo permito, pero nadie hace nada. Se tira una talla desubicada y nadie hace nada. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe que es la persona que está acosando. Pero o él es así, déjalo, es tan simpático, es como cariñoso, o definitivamente la gente se ríe y se ríe. Porque en verdad no hay esta mujer que defienda frente a esto. Entonces, desde ahí viene la solicitud de nosotros de poner en la palestra que la prevención es posible. Muchas veces nosotros decimos, no, pero es imposible. Bueno, es posible cuando las instituciones públicas y privadas tienen responsabilidad para poder prevenir lo que significa el acoso dentro de sus instituciones. Gracias, Jimena. Bueno, vamos a comenzar a cerrar esta sesión, ya que nadie más quiere hacer uso de la palabra. Diputada, sí, por favor. Sí, no, bueno, agradecer la presentación, agradecer a la diputada Olivera que nos pueda presentar estos temas, sobre todo también con el trabajo preventivo. Nosotros tenemos en nuestro país cifras alarmantes de temas de abuso, acoso, etcétera. Así es que nos parece un trabajo muy importante el que están realizando y también preguntarles si están trabajando con algunas otras organizaciones como colegios, universidades, etcétera, para también poder tener más información de eso y bueno, también siempre la comisión está a total disposición para seguir mejorando el tema legislativo y también ser puente dentro de los otros entes sociales para poder empujar estos temas. Muchas gracias. Gracias, diputada. Jimena, usted... Mire, lo que pasa es que me da la sensación de que el audífono hace que haya interferencia en la... Sí. De hecho, ahora no se escucha nada. Ahí sí. Ahí, perfecto. Súper bien. Sí, súper bien, súper bien, súper bien. Audífonos chinos. Súper bien. Bueno, desde ya agradecer por su intermedio, Presidenta, a toda la comisión, porque efectivamente lo que nosotros buscamos es que tengamos un impacto en lo que significa la prevención. En Chile y en el resto del mundo se gastan millones, millones y millones en lo que es ya los castigos, en tomar presa al abusador, en todo lo que significa el proceso penal, etcétera. Y la verdad que cuando nos ponemos a evaluar cuánto se gasta en prevenir, no es nada. Y lo más eficiente, lo mejor que podríamos hacer es prevenir, porque claramente comparamos cifras de miles versus cifras de millones, y eso realmente es muy duro. Actualmente nosotros trabajamos también con colegios, también hemos asesorado a universidades acerca de la implementación del protocolo en las organizaciones de educación superior. Y en ese sentido hemos tenido un resultado bastante gratificante, porque nosotros, nuestra idea no solamente es ir y capacitar y enseñar, etcétera, por ejemplo, a lo que podría significar la universidad misma, sino que cuando hacemos nuestras capacitaciones y cuando hacemos nuestros desarrollos y análisis, la idea es incorporar a todas las personas que trabajan ahí. Incorporar quizás una persona que sea guardia, esté encargado de la entrada, la persona que está encargada del aseo, etcétera, para que finalmente todos dentro de esa organización hablemos como de una cultura de seguridad, que realmente seamos capaces de nosotros como organización ofrecer ambientes seguros en los que las mujeres se sienten tranquilas y pueden trabajar felices y no tienen que estar realmente preocupadas todo el tiempo. Yo he sufrido casos específicos hacia mí de acoso y puedo decir que realmente es desesperante, sobre todo cuando uno nadie le escucha, cuando todos te dicen, ay, pero es que él es simpático, él es así, ay, que no seas tan exagerada. Ese tipo de cosas que normalizan esas actitudes son las peores. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar y en el fondo incentivar dentro de las instituciones públicas o privadas a que sea más bien la prevención y no la reacción lo que sea la política más importante. Bien. Muchas gracias, Jimena. Ahora sí, les damos
las gracias nuevamente por venir. Vamos a quedar en contacto. Cualquier cosa, por supuesto, las vamos a contactar respecto de estas temáticas. Se están trabajando. Por lo tanto, me parece importante también el insumo que hoy día queda aquí y, por supuesto, el contacto con ustedes para efectos de lo que venga en lo sucesivo. Nos queda un minuto y quería pedirle a la comisión, si bien esto debió haberlo pedido en puntos varios, pero a propósito de lo que tratamos igual era como complejo. Solicitan exponer la agrupación de viudas se denomina Decreto Nelson Campos, pero en definitiva lo que les quiero decir es que ellas quieren exponer sobre el no cumplimiento del pago de pensiones a viudas de los ex trabajadores de NACAR, del carbón. Y pese a que esos dineros fueron aprobados, según lo que me informan acá, el año pasado en la ley de presupuesto, hasta el día de hoy no se han cumplido esos compromisos. Entonces ellas nos solicitan la posibilidad de venir a exponer y obviamente contarnos cuál es la situación y ver cómo podemos también nosotras hacer un aporte en la solución y que en definitiva se cumpla y se paguen esas pensiones. La presidenta es la señora Judith Jara, la secretaria Cecilia Torres y la tesorera María Elena Elmes. ¿Habría acuerdo? Sí, perfecto. Diputada Flor Weiss, tiene la palabra. Sí, presidenta, apoyar esa solicitud absolutamente de mi zona, de Lota, y ese es un tema que yo lo planteé en la comisión en el presupuesto del año que pasó, y ahí fue medio, no, es que ya está, eso no es necesario que estén ¿cómo se llama lo que uno plantea cuando uno, al final, eso que, como incidente, no me acuerdo técnicamente, cuando uno plantea esas cosas puntuales, pero lo hice el punto, me acuerdo perfectamente, y la verdad es que uno ha avanzado, y no son solo las viudas, porque hay mineros del carbón que están ahí en una situación muy crítica y que estamos trabajando una mesa, pero las mujeres, bueno, además por la comisión acá, es absolutamente necesario porque hay algunas que ya la tienen, pero otras tantas que no, y esto es una incertidumbre que hay que cerrar, porque esto es para todos los que fueron después del cierre en NACAR, entonces ya queda poco. Claro, y hay que saldar esa deuda con todos y finalmente hasta que ya se han ido muriendo lamentablemente, porque son personas todas mayores obviamente, y en el caso de las viudas tienen que ellas quedarse con la pensión, esa es la idea. Entonces está súper bueno el tema, lo apoyo de todas maneras. Muchas gracias, diputada, así que bueno, vamos ahí a generar ojalá pudiera ser para la próxima sesión, vamos a como se dice, sugerírselo a la presidenta, que hoy día me toca reemplazarla, bueno, y desearle a ella que esté muy bien en este momento, y hemos tratado de cumplir lo más que pudimos, ¿cierto?, con las condiciones que teníamos, así que les agradezco mucho. Diputada Barchesi, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Pedir si podríamos oficiar quizás al respecto, así en lo posible tener alguna respuesta para cuando ellas vengan a exponer. ¿Sí? ¿Habría acuerdo? Ahí lo vamos entonces a oficiar, diputada Barchesi. Muchas gracias y nos estaríamos ya viendo la próxima semana. Que estén muy bien. Muchas gracias. Por haberse cumplido. Para la otra semana han confirmado las ministras de Mujer y de Salud por el tema de las listas de espera en temas de cáncer. La verdad es que en mi calidad de presidenta accidental no tengo toda la información para contestarle esa pregunta en este momento, y bueno, lo suyo tuvo que ver con la excusa de las dos invitadas. Yo me imagino que va a venir. Me imagino, pero como les digo, no puedo comprometerlo porque no soy la presidenta. Pero reiteramos la cita. ¿Sí? Ya. O sea, fue un acuerdo, pero no está con fecha. Hay que buscar la fecha. Lo que yo entendí que acordamos era que vamos a ver internamente con cuánto tiempo de anticipación hay que mandarle la invitación a la ministra de la Corte Suprema, y ahí vamos a congeniar eso y de ahí vamos a tener la fecha cierta, ¿cierto? Ya, perfecto. Eso es lo que... Presidenta, sí, lo que yo preguntaba era si la vez pasada mencionamos por el tema de las listas de espera de las mujeres con cáncer cervicouterino, que pudiéramos invitar a la ministra de la Mujer y a la ministra de Salud para ver el plan de acción que se está haciendo con eso, pero no hay fecha. Entonces, quisiera ver si es que la posibilidad de que en la próxima sesión la pudiéramos citar. O sea, si hay acuerdo, yo no tengo problema, pero me da susto como interferir un poco en la presidencia de la diputada Bello. No sé, la secretaria que nos ilustre. Yo no tengo problema, ¿sí? Perfecto.
Bueno, entonces vamos aquí a legitimar estos 3 minutos que hemos estado extra para que después no nos digan que no tenía... Perfecto. Entonces quedarían para la próxima semana, diputada González, en base a este acuerdo que acabamos de tomar. Gracias. Se levanta la sesión.